A esta hora son las 20:20. Vamos a conversar con Jorge Ortiz, periodista, articulista, sobre lo que está pasando en el país en el ámbito político. Jorge, buenas noches, qué gusto. Acabamos de ver una sesión, la Asamblea nuevamente sobre la hora, a trancas y barrancas logra aprobar una ley casi desarmada por el mismo presidente el día de ayer. Si no, no salía. En efecto, si no, no salía, Milton, y es una pena que haya que recurrir a esos albures. Esa contribución humanitaria era, según lo dijo el gobierno, siempre una parte fundamental, una especie de columna vertebral de ese proyecto de ley, y por lo tanto haber tenido que retirarlo porque no daban los votos, pues demuestra que en el país la capacidad de negociación política ha desaparecido, y no estoy culpando solamente al gobierno. El gobierno seguramente no lo hizo bien, pero también faltan interlocutores. Obviamente, por ejemplo, con el correísmo no se puede hablar, ya se ve la actitud que tiene, es una actitud grosera, grotescamente golpista. Correa quiere librarse de sus problemas judiciales por medio de una alteración del cronograma político. Y claro, esa no es la manera de contribuir al país. En este momento hay que dejar de politiquear y pensar en la gente hoy, no en las elecciones después de 10 meses. Jorge, los votos en contra de esta ley fueron del sector de la Revolución Ciudadana, del correísmo y del Partido Social Cristiano. Una coincidencia más entre ellos. Una coincidencia más entre ellos, que yo creo que sería muy necesario que Jaime Nebot, como el líder del socialcristianismo de Madera de Guerrero, le explique, porque yo no me atrevo a asegurar nada, pero el país cada día conjetura más que hay algún tipo de entendimiento no confesado, posiblemente no confesable, entre los dos sectores, y por eso sería bueno que el abogado Nebot salga al país y le diga exactamente cuál es el nivel de su relación y por qué, sobre todo por qué hay estas coincidencias tan frecuentes, tan en ciertos sentidos inexplicables con el correísmo, que evidentemente es un grupo político desestabilizador, conspirador, radical, populista, peligrosísimo para el país. En este momento van a tomar votación en breve para la Ley de Finanzas Públicas. Seguramente también va a ser aprobada, pero estos cuerpos legales que fueron hechos, hay que reconocerlo, de manera apurada por el Ejecutivo para tratar de alguna manera de mermar la crisis o de enfrentar la crisis sanitaria. Finalmente ayer el presidente, luego de tanta presión, y sí, después de un mes, cuando pudo haberlo hecho antes, retira este espíritu de recaudación de la ley, tanto para empresas como para trabajadores. Prácticamente esta ley de apoyo humanitario se queda sin mucho para financiar la crisis. Pero y ese es el problema, que todos somos conscientes de que son necesarios recortes, pero todos queremos que sean a los demás. La educación no quiere que sea, con razón. La sanidad no quiere que sea, con razón. Los municipios no quieren que sea, con razón. Todos tenemos razones para pedir que no esos recortes no nos afecten a nosotros, a nuestro sector, a cualquiera que sea. Pero lo dramático es que hay que recortar, y hay que recortar en todos los sectores. Lamentablemente la situación es de una crisis muy grave. Es decir, ni aún con los créditos que se esperan, 2.500 millones que se supone que van a llegar en el transcurso de las próximas semanas entre el Fondo Monetario, Banco Mundial, etcétera, aún así no va a bastar. Jaime Carrero, un experto en temas fiscales, como seguramente no hay otro en el país, tiene un diagnóstico que es lapidario. Es decir, estamos frente a un problema económico, un problema fiscal muy severo. Y no se trata solamente de pedir que se recorte el Estado. Todos tenemos que contribuir, por supuesto. El Estado tiene que ser el primero, porque lamentablemente en el Ecuador el Estado hoy es un agente de distorsión de la economía y de complicación de los problemas económicos. Octavio Paz se refería al Estado como el ogro filantrópico. Yo creo que en el Ecuador podríamos decir que el ogro es lo contrario de filantrópico, es un ogro misántropo, que en vez del filántropo que ama al género humano, el misántropo detesta al género humano. El Estado se ha vuelto un enemigo del pueblo porque es terriblemente costoso. Ayer o antes de ayer, Hernán Pérez Cruz daba algunas cifras comparando el Estado ecuatoriano, los servidores públicos en el Ecuador, si no me equivoco, con los estados de Texas y lo de Nueva York en los Estados Unidos. Y vemos que aquí tenemos un aparato burocrático
gigantesco, desproporcionado, obeso, costosísimo, que fue creado con fines políticos, engrosado con fines políticos durante el correísmo, pero que lamentablemente el presidente Moreno no ha logrado adelgazarlo en la medida que lo debió haber hecho. Le ha faltado decisión política. Creo yo que el presidente lamentablemente desde octubre pasado está muy asustado, ¿no? Siento que en términos taurinos se diría amorcillado y buscando las tablas. Es decir, no quiere tomar decisiones, quiere esperar que pase el año rápidamente. Pero lamentablemente con inacción no se va a resolver el problema. Estos dos proyectos que envió algo aportan, pero falta mucho más. Y esas tablas que tú dices, Jorge, están a 1 año y 10 días exactamente, están lejos todavía. ¿Cómo va a sobrevivir en este mar turbulento el gobierno en lo que le falta? A ver, yo creo que debe tomar decisiones, pero además es importante que no caigamos, a lo mejor con la mejor buena voluntad. Pero hay muchos sectores, muchas personas, muchos grupos políticos que están cayendo en el error craso de jugar también a la desestabilización, que es un interés del correísmo. El presidente Moreno tiene un mandato de 4 años. Este momento, lo peor que le puede pasar al país es que haya una ruptura del orden constitucional o, en todo caso, una ruptura del calendario electoral. El presidente Moreno debe cumplir su mandato hasta el 24 de mayo del próximo año. Los ecuatorianos tenemos que pedirle, porque el primer error sería romper ese calendario electoral. El segundo gran error es que el presidente se quedara simplemente a esperar a cumplir ese calendario electoral. Tiene que tomar decisiones difíciles. La flexibilización laboral, que algo se ha hecho, hay que hacerla. La reducción del Estado, pero drástica, dramática, hay que hacerlo. Todos los sectores tienen que sufrir recortes. Hay que recuperar la confianza del país en el gobierno. Ese es un problema en los poderes públicos, en la política. Y cuando vemos cosas como lo de hoy, estas negociaciones tan turbias, tan poco claras en el Congreso, en la Asamblea para lograr votaciones, la gente le sigue perdiendo la fe en la política y en los poderes públicos, y eso es muy malo para cualquier sociedad en cualquier circunstancia. Que no se rompa el calendario electoral por ningún lado, dices tú. O sea, que no se vaya el presidente porque renuncia o porque se cae, o que no se aplique la muerte cruzada. Traigo el tema de la muerte cruzada porque hace un mes se lanzó por ahí el tema de la posibilidad de aplicar la muerte cruzada. Todavía le quedarían unos días al Ejecutivo para decidirse por esto, si es que así lo está pensando. Luego el mismo gobierno negó que esta sea una posibilidad. A lo mejor quién sabe que las leyes se aprueban hoy por ese temor de la muerte cruzada. Probablemente sí, y eso es trágico, ¿no? Que se aprueban leyes no porque el país las necesita, sino se aprueban porque los diputados están preocupados de que los vayan a mandar a la casa y tengan que ir a otras elecciones. Pero si pensamos en la muerte cruzada, si pensamos en una sucesión constitucional que asume el poder el vicepresidente Sonnenholzer, lo primero que tenemos que pensar es, ¿y con esto quién gana? ¿Gana el país con que haya un cambio de gobierno y que entre alguien a mandar, el vicepresidente o quien fuera nombrado por la Asamblea, si hubiera una sucesión constitucional total, que entre a mandar en estas circunstancias en que no hay una moneda en la caja fiscal, en que el fisco está endeudadísimo, en que hay un déficit fiscal tremendo, en que el pequeño fondo de ahorros que teníamos para la emergencia lo malgastó Correa? ¿Qué puede hacer un nuevo gobierno? Este gobierno tiene un mandato constitucional, tiene que cumplirlo. Pero no se trata simplemente de cumplir plazos, sino cumplir objetivos. El presidente de la República tiene que tomar decisiones, entre ellas eliminar el subsidio de los combustibles. Todo el país sabe que ese subsidio no beneficia a los sectores pobres, a los sectores marginados, ni siquiera a la clase media, beneficia a los más ricos y a los contrabandistas. Ese subsidio es económica y socialmente insostenible. Esa decisión tiene que tomar el presidente. Y esa decisión dice que está tomada. Tiene que comprenderla. Dicen los ministros que esa decisión está tomada, que el presidente solo la tiene que anunciar. Anúnciela hoy, anúnciela esta noche. Anúnciela cuando se congratule de que haya sido aprobado con sus mutilaciones el par de proyectos que envió, pero tiene que hacerlo, porque romper el calendario electoral sería muy malo. Solo beneficiaría a los golpistas y a la impunidad que busca Correa. Pero que se quede el presidente de la República hasta mayo del próximo año sin hacer nada, también sería muy malo, quizás peor. Y si nadie quiere que le toquen, si nadie quiere que le descuenten su sueldo, si nadie quiere que le pidan contribuciones, y si el gobierno no tiene dinero, no tiene reservas, es un país dolarizado
y lo poco que llega del exterior no alcanza, ¿cómo se financia? Ese es el problema. Primero hay que reducir el Estado. La eliminación del subsidio de los combustibles le daría ingresos, por lo menos cuando se reactive la economía, significativos, porque habría egresos que están contemplados que no habría que cumplirlos. Después hay que hacer los recortes. A todos nos va a doler, al sector que sea le va a doler, ninguno se va a sentir contento de que le recorten. Evidentemente, ninguno de esos recortes va a agradar a nadie, pero en esta crisis son indispensables. El mundo tiene suficientes experiencias históricas, suficientes, para saber que después de las catástrofes pueden ser epidemias, pueden ser grandes desastres naturales o pueden ser contiendas internacionales con enormes cifras de víctimas. Después de las catástrofes, las sociedades empiezan otra vez y normalmente queda el terreno abonado para que surjan los líderes caudillistas, totalitarios, absolutistas, con afanes mesiánicos y aires redentores. Eso tenemos que evitarlo en el Ecuador. Tenemos que evitar caer como cayó el mundo hace 100 años en los Hitler, los Stalin y los Mussolini. Aquí podemos el riesgo de caer en los Correas o los mesiánicos de esa naturaleza. Tenemos que lograr que el país salga ordenadamente de esta catástrofe y para eso tenemos que contribuir todos, y todo significa todos, no todos menos yo. Y el gobierno tiene que poner su parte, sin duda, porque el manejo también es cuestionable. El manejo de comunicación, el manejo de la crisis, el manejo de los cadáveres y varios etcétera. El manejo de la comunicación del gobierno es muy malo, la reacción del gobierno fue débil. Lamentablemente el presidente Moreno, por alguna razón que probablemente yo al menos nunca comprenderé, sigue aferrado a los correístas que lo traicionarán en cuanto se presente la ocasión. En el Ecuador hay mucha gente que estaría dispuesta, gente que no es política, que estaría dispuesto a colaborar este momento para salir de la crisis, porque los ecuatorianos, la gran mayoría, somos conscientes de la gravedad de la situación, una gravedad que todavía está lejos de que la sintamos. La sentiremos cuando volvamos a salir a las calles. Y ese momento tendremos que entender que no se puede adoptar esas actitudes de todos menos yo. El gobierno tiene que tomar decisiones ya. Lo que tú me dices, Milton, ya está tomada la decisión de eliminar el subsidio de los combustibles. No sirve de nada que esté in pectore, tiene que anunciarla. Y tiene que anunciarla pronto y tiene que tomar una serie de medidas complementarias para que se reduzca el Estado de manera que el país entienda, se dé cuenta que el gobierno es el primero en sacrificarse. Si el gobierno no se sacrifica, es difícil pedirle a los ciudadanos que se sacrifiquen. El gobierno tiene que empezar a dar ese buen ejemplo y después pedirnos a todos que lo sigamos y todos tenemos que aceptarlo. Jorge, muchas gracias. Gracias, Milton.